mirá la nube esa. Ya hay una humedad heavy igual, Sí, hay una humedad. ¿Sí? Fíjate cómo queda a esa altura, ¿no? Está bueno porque eso significa que ahora fumo yo, ahora fuman todos, Allá están todas. ¿Qué querés? Si no, le doy pechera verde. Si le doy Espera, ese. pero ¿a quién? Para él. ¿Para él? Sí. Y dale eso. ¿Crees? Buena, buena. Central le va a entrar. Dale, Central le va a entrar. Buena. Acérquense. Transfieren todos. Bien, Marto. Bien. Cuidado ahí, Pela. Habla y no corra de más, Pela. Dale, Mati, volvé. Cuarto puesto así. Cuarto puesto. El único que es el cuarto puesto. Sentate ahí. Sí, sí, no voy a hacer la pelota. ¿Tenés pechera? Pechera, ¿tenés? Sí, ¿para quién? ¿Para uno o para todo el equipo? Te va a hacer sortear el Udemy, ¿te parece? Sí, Me preguntar dice al lo árbitro, que capaz que... Pero ahí te junto. A mí se distingue re bien. Así le va. ¿La otra mitad? Decime. Sí, obvio. ¿Podemos sortear peceras? No se entiende. ¿Podemos? ¡Que termine! Dejame que saco foto. Listo. Muchas gracias, chao. ¿Cómo estás? Amigo. ¡Hey! Las pecheras. Para los chicos no sirve. Son 2, 3. ¡Vos, Vico, vos, Vico! Claro, punto yo, Lo que distinto, ¿no? Un rojo y azul. ¿No? Pues, hay pecheras y no. Hay una roja. ¿Eh? Bueno. ¿Tenés algún bidón ahí así te lleno? No, gordo. Sí, amigo. ¿Roja tenés? Sí, obvio. Gracias. No, no. Cualquier cosa pedime, total. ¿Tenés otra? ¿Roja? Roja no, tengo esta naranja que estaba entera, está bien. Bueno, a ver. Gracias. No, no. ¡Dale, Seba! ¡Atrás! ¡Arriba una! ¡Arriba una! ¡Eso! ¡Una! ¡Santi! ¡Venga! ¡Ole, lo que dijimos antes!
Claro, pero por lo menos no la vi. Desatajé un torneo entero, boludo. Era re bueno el escudo, tenía Una polenta, una sí, polenta, sí. era buenísimo. Cortamos ahí, cortamos ahí. ¡Bien, Lucho! Lo peor es que cada vez que les atajaba hacía el mejor partido de mi vida, boludo. Después que, Sí, que siempre te cargaban porque en el punto era para el orto. literal eso, boludo. Tipo, me pasó una vez que con esto le atajé, pero atajé una locura, no sé, una volea en el área chica, tipo, la saqué por abajo, saqué un cabezazo en la línea, todo así. Me pateé una vez con difunto y dice, no, se fue por atrás. Aparte, tiene razón, está bien, ¿viste? Pero también baja, se pone nervioso también. Igual de los árbitros, tipo como persona, es de los más normales que tenemos. Sí. ¿Este es el partido de las 8? Yo vine... Sí, a las 8. Buena, Marto. Santi, ahí anda a buscarlo. ¿Otro partido? Volvió a jugar Joao ayer. ¿Sí? Sí. Creo que no jugaba mal en el club. No, pasa que está todo roto. Tiene una tendinitis que le comió el cartílago de no sé qué cosa. Está hace como 3 meses sin jugar y ayer vino con rodillera, todo. Ah, yo pensé que no jugaba porque estaba en el club. No juega porque no está jugando ni con el club tampoco. Igual volaba, yo pensé que iba a estar re duro en un avión. Yo siempre lo critiqué hasta que nos empezó a faltar. Cuando dejó de venir me di cuenta que hacía falta en el equipo. ¡Metete, Sebi! Aparte me da la sensación que a veces que fuera medio tarde. Andá, yo, ya. Gini, quédate. Andá, ya, andá. María, quédate. Arriba, viejo, dale. ¡Se va! ¿Qué pasa? Dale. No, ya. Dale, dale. Más cerca. Acércate a jugar un poco más, Gastón. ¡Vení, Tommy! ¡Sí, cómelo! ¡Cómelo, sí! ¡Mano, juegue, María! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Salir, salir! ¡Tommy, Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy!
Bien igual. Tenés pase, pero bien. Bien, Juani. Bien. Tranquilo ahora. Envío a los que siguen acá y te agarro. Esto va para Martelli. Y allá. Tommy la marca, Tommy. Y acá viene Moredas Lugar. ¿Qué viene acá? Moredas Lugar. ¿Se copa? No, no es. Bueno, sí. Está bastante bien la lista. Así bueno, se hacen para acá, se hacen el canillo, el pavo y eso, y se juegan más tarde. Toman un toque para acá. Quédate, Ini. Tuki, olvidar. Mariam, quédate. 1-0. 1-0 Hay un partidazo, Bidón ¿El Martelli. de ahí ahora? Sí, Bidón, no, este también es un partidazo, Madrid era Leicester, pero el próximo es Bidón Martelli. Acá viene Bidón Martelli. No, acá viene tercera Lugano Morelos. Ganamos 3-1. Muy bien jugamos. Mercosur. Sí. ¿Después lo llenaste? ¿Qué? ¿Llenaste el resultado de eso? No sé si lo hizo más. Nos toca ahora con el ganador. No sé, ya jugaron de Sigma, de Bormia. Sí, jugaban ayer, ganó Verbo. Es chivo hacer el equipo igual. Es mutuo. Es mucho. Andaba vi porque subió Seki una historia. La próxima cambio. Porque onda, me enteré por Seki porque subió la historia. Porque Diego después de 10 años, boludo, puso los resultados. Aparte yo te estoy editando los resultados de las miniaturas. Ah, eso lo vi en un grupo de Copa. Ahí viene. Dale, Mico, dale, Mico, dale, Mico. Buen cambio. Todo bien, Juani. El enfoque de una película de Inca. Uy, The Chair. No vi quién cabeceó. ¿Fue en contra o cabeceó una? No, cabeceó. No, le quedó solo a... Simple. Próximo. Es 14. Queda mate ahí. Pasale, pasale. Ese es uno, amigo. Ela, Mati, necesitamos jugar más, No lo deje ir solo. Sí, comiste. Simple. La marca firme, no te vayas de más, gordo. Che, a mí se me bajó el de las 10, ¿no? No me fijé en qué quedó el tuyo. Sí, te bajó de las 10. ¿No? ¿Qué era? Me dijo... Arca de 9 contra... Muditos. Igual se anotó Lo de peor vuelta... es que se bajaron los dos. ¿Ah, sí? Sí, los dos me dijeron ayer, che, le damos los puntos arriba, no llevamos a la gente. Y ¿Y a dije, quién bueno, le no, dijiste? no, postergué. Al que te caía mejor. No, postergué, no. Para que Se te anotó vea los de puntos vuelta, la igual, tipo, el segundo equipo de Arca de 9, ¿viste? Que son los de GCO. Ya faltaron hoy. ¿Otra vez? Juegan a las 3. Por eso un solo partido. Los tenemos nosotros en no nuestra edición. no sé para qué se anotan, boludo. Sí. Son medio mal igual. Son quintas.
Bueno, no son malos, pero es quinta, no es cuarta. Aparte de... Pero en quinta no hay espacio. Nosotros estamos viendo con Facu de que vuelva a Inter, tipo los torneos de verano y los de invierno. Ah, sería divertido. Porque con onda, los de difuntos que juegan bien no vienen, y los de Blueperry que juegan bien no vienen a los torneos de verano y los de invierno. Así que, capaz que... Sí, podemos poner alguna copa esa de sexta. Sí, olvidate, que para otra cosa no. Bien cubierto. ¿No se va? ¿O flashé? No, no sé. ¿Qué? Dale. Tarjeta. Te puedo pasar. Necesito tener 7 Libertadores. Necesito tener 7 Libertadores. Y se siente ser hincha del equipo más grande de la historia del fútbol mundial después del Real Madrid. Ah, muy bien. Rapidísimo. Y si Milan llega a 7 o Liverpool, ¿qué hacemos? No, Milan tiene 6 o 7. A mí me suena que tiene El Milan 5, tiene... pero... Para mí el Milan debe... No, para mí tiene 7. Para mí tiene 7, boludo. Bayern tiene 7. No, me parece que el Milan es el segundo, ¿no? No, no es Bayern. Uno de Me verdura. estás haciendo dudar Yo sé que ahora. Liverpool tiene 6. Vamos a googlear. ¿Ah, sí? Sí. Para mí Milan tiene 7, amigo. Gaby, ¿vos sabías que yo tuve un momento de autismo donde fui hincha del United? Sí, mucho tiempo. Igual ese si iría con Ferguson daba más ganas. No, es que hasta relativamente poco, tipo hasta pandemia, y cuando vi que River empezó a jugar mal, y dije, ¿por qué miro al United? Si juega peor y no tengo nada que ver, lo dejé de mirar. Bueno, voy a esa pieza. Impresionante como el Lien. 2 empanadas y una coca. ¿En serio? Sí. No me gana nada. No, fue Santino. 7. Fue Santino. Sí, sí. Me dijo... ¿Estás al pedo? Y sí, o sea, ahora me estaba por ir, pero Santino me dijo me pagaba esto y me quedé. Ah, mira ahí. Igual me gustaría quedarme coso, pero me parece que no estoy tan al pedo. Pero juega Martelli Guidón y tiene una pinta. Comentario de Nahuel, el que trata de hacer. Dejó todo el mundo, mirá amigo, mirá. Allá hay 2 camionetas llenas de pibes esperando el partido. Posta, boludo. Lo de gente de ellos, supongo, ¿no? De Son los de Carnal que están hace 2 horas acá esperando el partido. gente... Te lo juro, acá Bueno, está. Carnal tiene un... Fran y Nahue con el arquero. Ellos también están hace 2 horas también esperando el partido. ¿Quiero mate? No, amigo, gracias. Tarak. Y Santino me dijo, ayer me dijo, si todos los partidos pagan 122 todos, te compro. Y yo no sabía que me empecé a pedir. Chicos, me bajaron la cosa, no sé qué, por favor, necesito. Y las junté. ¿Te querés sentar? No, no. Vale. Doc, está viniendo. Joao me lo mandó, Joao me mandó el tren y me dijo, amigo, lo que me gusta es el tren, no sé qué. Y entonces le mandé el coso. Amigo, el novio no le dice nada. Sí, una piba que conocemos. Amigo, tiene novio, boludo. Aparte te
da rechazo. No te calienta pico, te da rechazo. Nosotros porque la conocemos, capaz que Ale no. Capaz que Ale ya también es mamá. Tampoco es un trago. Qué asco, tiró. Pasa que yo la odio, pasa que yo la odio. ¿Qué tuvo conflicto con tu ex o algo? ¿Qué? ¿Tuvo algo con... ¿Qué pasó? ¿Cuál lo odias? Se lleva medio mal con mi novia y conmigo se me hace amigo. Aparte, tipo, sube cosas bardeando, se hace la bostera y bordea a River, hace cosas. Y era de River, o sea, ella subía historias de River y de la nada empezó a subir historias de Boca. Y cada vez que pierde River sube historia. Cantando, me cago de risa. Encima los pies la mandan al grupo y la putean. ¿Qué te pueden rascar por eso? Ah, ese pelotudo. Sube videos reaccionando a partido de Boca. Nada, papelón. El novio tiene cara de lesbiana. ¿Le viste la cara del novio? Igual, o sea, habría que tener cuidado. Sí, porque capaz que van a encima. Todos amigos, sí. Y es muy fácil de sacar tanto. Sí, amigo. Igual es Sí, terrible. todo el rojo esto, boludo. Vos sabés que esa piba en un momento era como medio tiktoker y nuestra fiesta de egresados todo el mundo tipo, decía que venía por esa piba. En la fiesta de egresados tipo decía, no, ¿vos por qué estás? No, porque hay uno en TikTok. Ah, es verdad, boludo. Pasa que en TikTok todos aparentan. Cualquiera, sí, sí. Che, ¿qué onda el partido de hoy? Y Azul, yo, lo amigo, había echado. el No, bol. Azul, ¿no? Zuculini es una vergüenza, amigo, cómo lo echaron. ¿Cuánto planchazo? Amigo, un planchazo en la rodilla, boludo. Scully es un fenómeno. Ahora con 2 horas después del partido, 3 horas después del partido, te digo... Bien Independiente. ¿Sí? Levantó un montón, boludo. No le patearon al arco. ¿Juego completo Racing? No le llegaron. Sí, boludo. Lo Mona con el bolsillo se lo puso maravilla. Sí, sí, todos. Ya después en el 70 ya hizo un montón de cambios, ahí sí metió suplentes. Pero en minuto 70. Martirena un desastre. Sí. Muy mal. Es un buen jugador, ¿no? Pero muy mal. Pasa que lo que tiene Costas es eso igual, tipo, viste que viene uno siendo titular indiscutido y se lo tiene que limpiar de un partido para el otro y le chupa un huevo. Pero Mura juega bien, boludo. Mura andaba bien con Gago y después como que pinchó un poco y era Igual bueno. ahora Ahora levantó. está jugando muy bien. ¿Jugaste bien hoy? Con el hecho no, con el dibujo no. Porque ¿cuándo vas a levantar el ¿Qué anda pasando? No, ayer parecía Riquelme. Amigo, estoy jugando bien en distinto. Riquelme, pero ¿qué Riquelme? ¿Ahora? El Chacho. Nada, estoy jugando bien o no. Ayer jugaste bien. Nada, estoy jugando bien, boludo. Ayer hizo un partido que fue 10 puntos. El de Dean. Literal estoy jugando bien, pero... Cuando se lo tengo que reconocer, se lo reconozco. Pero pasa que en Liverpool, cuando juego bien en Liverpool, juego mal en difunto y viceversa. ¿Recibiste alguna puteada de gestión? No. Es más, me gritaba que... Te alentaba. Sí, pensé que... Oh, y eso no te gustaba, eso no te gustaba. porque- puteame, le decía. Yo te voy a confesar, ayer seguí un poco en pedo, la verdad. Por eso estaba. Por eso jugué también. ¿Vos me viste cuando saqué como Arce? ¿Te diste cuenta de eso? Él me tiró que hizo 2 jueguitos. Hice 2 jueguitos y jueguitos. dije no voy a arriesgar más. No me acuerdo. Y la saqué a la mierda, saqué a dar cuenta y me dice, vení. Y le hice así, le saqué tipo por atrás de la espalda. Ah, eso sí hay, Estás loco. Sí, no sé qué le pasaba. Estás No en me pedo. pateaban al arco, Todavía estaba en medio en pedo y estaba aburrido. A mí me había un idiota, ellos agarraban una banda en la remera, yo en un momento pensé que me iba a romper, amigo. ¿Viste? Te dije, había uno que lo marcaba él y le hacía un ruido. Fue que uno que me tironeaba todo el tiempo la remera y en una tirera del Saberio me salió natural, ¿eh? Sí, amigo, me salió natural. No, primero tipo se la protesté al Lalo no la cobró y la pelota me quedó a mí. Y tipo se la empecé a pisar como coso y el chabón no me salía. Entonces jugué para atrás y fui y le dije, amigo, ¿la querés la camiseta? Hincho de tu madre. A mí, ¿Cuál fútbol? yo me enganché con uno de viste que me pateó en mitad de cancha. Tipo, metimos gol y otra vez cada vez que llama al médico, o sea, así como si se hubiese muerto. Lo que pasa es que, Sí, el médico está ahí allá. los médicos están allá, boludo, en la cancha. Sí, sí. Bueno, y no de eso, Bueno, ya que me pateé, sáquenme.
Pero bueno, Todavía no llegó el bueno, y en una pasa el chabón, tipo, le agarro así con las manos solo yo. Y viene atrás y me pechea, y a la que me pechea le tiré una patada que dije, si el chabón se tiraba yo creo que me podía haber pasado. Y ahí dije, bueno, zafé, no voy a hacer más boludeces porque 2 rotas seguidas. Amigo, me dio una bronca, amigo, tipo, la agarro así y me pechea, le tiré una patada. Para mí no se puede hacer eso, boludo. ¿Y qué? Van a sacar en medio, apoya la pelota, patea para el arco. Tiene que haber un toque Pasó re antes. lejos, pasó re lejos. ¿Eh? Se puede, boludo. ¿Se puede? O sea, ¿yo puedo sacar haciendo el pase para adelante? Sí. Oh, muchas gracias. Es increíble. ¿O no? Dos son parados. ¿O no que se puede Para mí no se puede, boludo. Tiene que hacer un toque y después patear. Para vos, Chris, si yo... Dale, boludo. Si yo apoyo la pelota, saque de medio, me meten gol. Apoyo la pelota y saco rápido y pateo al arco, me meto gol, ¿vale? No me pasó todavía. Yo pensaba que había que hacer un toque, porque si no yo puedo... O sea, si vos estás en la línea yo te le puedo jugar... Vos podés patear directamente. Hacia adelante, sí, no lo hace nadie. ¿Pero se puede? ¿Y por qué no lo hace nadie? ¿Somos todos pelotudos? Sí. ¿Pero y por qué ponerle...? Se llama desconocimiento de reglamento. Vos Pero para ponele, jugar un ¿por qué el deporte PSG debes ponele, en vez de hacer eso de una, juega para atrás y saca? Cábala. Y para que- Ejemplo, te doy un ejemplo profesional, que es el extremo. Los equipos de Luis Enrique ya no juegan más para atrás, del medio. Agarran la pelota y la ponen al córner. Por eso, pero eso digo, ¿por qué el chabón cuando saca no patea para adelante, juega para atrás y después saca para adelante? Del medio están sacando para adelante. Pero se la toca uno y después patea, no patea de uno. Búscalo. Sí, puede ser. O sea, yo soy de poder, se puede. Ese O tema sea, es mi vida. cambió desde el momento de que ya no se necesitan 2 jugadores para ponerla en juego. Claro. Vos ahí podés patear, para adelante, para un costado, para el otro, mientras que el juez te dé la orden. Poné, vos hiciste un gol, y, no sé, los otros deliberadamente vienen lentos, y el juez te dice jugá, deliberado, no es que está muriendo al trote, poniendo un poco. Claro. Pateá. Me erraste, no me digas, no, juez que estaba nosotros. Después te foto. Por la primera que van a patear, Yo como antes había que tocarla, pensé que ahora tipo la condición era jugar para atrás, boludo. Mate. Ah, mate. ¿Se puede? Sí. Estoy cagado de sed. Pero metí un gol, una que no vuelve a pasar dentro de 10 años. Tengo como la garganta medio seca. Ah, acá tenemos una. Bueno, Quiero uno de los tuyos. ¿Quién? ¿Qué onda, chicos? ¿Es una pregunta unas zapatillas? La que está ahí atrás. Uy, sí. Ganamos. Ahí atrás. Yo te explico. Gracias, papá. Los que estoy diciendo ahora, mirá. Pará, no tengo idea cómo se llaman. Son azules contra rojos. Mil gracias, Chao, chicos, nos vemos. yo tengo una por acá. El equipo. Yo estaba recibiendo, pero no estaba tomando. Onda, como que no quería tomar. El negro contra el blanco, ahora está jugando el negro contra el azul. Che, hoy vos mate agua. Entonces, cierra la temporada de mate. Todos los sonidos. Es un fenómeno. La mía tiene más jugo esto que... Va, ¿querés una parte? La torta tuya. Vamos muchachos, dale, vamos a salir a buscar el partido, Miren que hay 2 personas esperando afuera, dale. ¿Viste que te vendé la plata o no? Sí, automóvil, boludo. No, sos un pelotudo. ¿Qué crees que hagas? Me dijiste, tengo, pero te paso igual después de la noche. No te dije tengo, No, te dije. igual tengo, pero te paso después de la noche. Te dije, lo que tengo lo tengo en Dolarato y lo tengo que pasar al Mercado Pago, que lo tengo en el celular que tengo en mi casa. Acá no tengo físicamente esa plata en el Mercado Pago. La cagaste. Eso, dale, pico, dale. Buena pela. Madre, el jugo que tiene esto, amigo. Hay una sola que tiene jugo, ¿viste? Esa está jugosa. ¿Sabes que me equivoco? Si te mando
Perfecto. Bueno, gracias. No, no. Arriba, dale. No tiene mucha ciencia. Como la de Liverpool, viste que tiene blanco así. Y ya, Yo le quería poner eso, la de la línea esa, pero me olvidé y ya que sé. y como que de adentro tiene como más, que no se ven, pero que se ven. Sí. Los escudos históricos que venden. Programas. Claro. No, está hermoso. Bien, 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 bien igual. Boludo, casi le pegan al de Mamba. ¿Qué pasó ahí? Tío, ¿por qué se metió, boludo? Sí, se mete al pedo, boludo. No, se metió, empezó a boquear y le dijeron, anda para allá. Lo echa el torneo, lo echa el torneo. Siempre que va, a eso te van a ir a cargar a trompada. Claro, no puede. Me lo puede decir Te va a después. cargar a trompada. Bueno, che, de verdad. Y después decía, ¿qué tiene? Soy el DT, soy el DT, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Me parece que era intocable, ¿no? Ah, ¿de qué? Aparte, es como que los estás exponiendo tipo, a los que juegan. Yo soy el DT, no me peguen a mí, peguenle a ellos. No, no es así, boludo. Claro. Tenía la mano prohibida del DT. Me hicieron ayer, boludo. Me quedé toda la noche pensando si... Te lo juro que no la toca nadie, pero igual tomó un efecto. No, para mí no la toca nadie, porque yo sí. Yo fui el último en ser. Pedazo de cabezazo, ¿no? Bien, Zompi, bien, Zompi. Bien, bien igual, bien igual. Quédate acá, Zompi, no corra de más. ¿Cuánto va esto, ¿De resultado? Sí, ¿sabes? 2-0 Yendo. 2-0 el Jack. Me imaginé. Bien, Tommy. Vamos, Mati, vamos. Bien, Pela, bien igual. Miralo, Mati, Pela. Ah, ¿El gol que me cagó el gato? buena, Marto. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Amigo, entro tocando con Tute, se la paso a Tute, me la devuelve, queda el arquero, yo le tiro un taco, la pelota pasa así como está a punto de llegar a la línea, la empuja el gato. Hizo la de ¿quién era? Que la había cagado. Amigo, pero una bronca, boludo. O sea, quedó bien porque quedó como una resistencia. Quedó como una resistencia, pero igual. Nah, pero te recagó, boludo. Pero me recagó el gol, boludo. Seguimos, Aparte después no me dijo nada tampoco. Porque mínimo tiramos un 10, Seba. Terminó el partido y le dije, qué gol que pegó. ¡Bien, Juan y carajo! ¡Bien, Pela! Seguimos así, Ahí que computó gol de gato. ¿Qué fue él, boludo? Pero empujó. Decía que estás jugando para el orto. Encima que estoy jugando como el orto, nadie que mete Como un hoy gol. Borja hizo un gol y lo anularon, boludo. Claro, boludo. A mí no sé por qué juego mal acá. ¡Esperalo! Espero que no lo entiendan,
Pero no estoy cómodo, boludo, no sé. Después No me saco un tipo de encima, boludo. Buena pela, bien igual. Pelota. ¿Está bien? Se buguea. Como que engancho para el medio y abro, porque no me paso a nadie, boludo. Despertaron al sereno. Bien, dale. Juani, mira atrás, Juani. Amigo, el Chori posta no le... No tiene sentido. Tenés que habilitar seguida. ¿Qué pasó con la roja? ¿De qué? La que empieza 2 veces. ¿De quién? Chori. ¿Se lesionó? Se hacen malas habilitas. O esta vez la única que falta. Pero... No puede ser con 4 habilitas seguidas que pase algo. Y aparte a mí me llega la camiseta, boludo. Yo tengo la nueva. Me llegó a mí, el que juega no. Pero aparte él es el que más, en el grupo más insiste por la camiseta. O sea, es el que más la quería, boludo. Y encima si le llega, diré la de... Sí. Abrí. Muy bien, Chopi, muy bien. Mira, tiene una sal. Igual está jugando bien, boludo. Yo cuando lo conocí no era... Gordo, Chompi, últimos minutos. Qué re flojo el que trajo Tuto el 9. Boludo, hubo una que... puteando acá, no sé qué pasó. ¿Qué pasó ahí? No, se nos pone el mismo. Ah. Agarró 2 mano a mano. ¿Salió puteando? Nada, sí, quedó puteando como que, viste, cuando se calientan. Amigo, le hice una asistencia de lateral y lo dejé mano a mano con el arquero. Literal, 1 contra 1. Se le quiso picar y el arquero hizo. Y la agarró. Che, qué bien que jugó Joao ayer, boludo. Muy bien. Y al primer tiempo no podía controlarme la pelota. ¿Lo viste? Yo pensé que iba a estar re lento y chabón. Tiene una leche de jugar. Pero sí, yo tenía que ir por la rodilla. Igual viste que yo cuando empezó a dejar de venir me di cuenta que hace falta. Y falta mucho aire eso, boludo. Es un chabón que aguanta la pelota, va corriendo para adelante y echa aire. Aparte de lo que es como muy explosivo también. Es como que el chabón te cambia de ritmo en un toque y se saca tipo de encima. Pues cambio. Chompi, gordo. Boludo, que me dio miedo por ahí. Vean todo, todo, dale. No me gusta jugar con él. Amigo, ¿viste cómo le dejó la boca en la pelota, boludo? Está todo sangrando. El hermano de Joao. Sí. En un momento le meten un pelotazo en la cara y le empezó a sangrar toda la boca, amigo. Y él, tipo, estaba todo el mundo mirándolo porque se paró el partido porque estaba todo sangrando. Sigo jugando. Y él, como es más chico, le da vergüenza, entonces no quería que lo vean. Entonces él decía, dale, ya fue, no sé qué. Sí, estaba sintiendo. Y estaba todo con la boca así sangrando, boludo. Y yo le decía a Lalo, Lalo, que entre el médico, boludo. Mirá cómo tiene la boca. Arriba, dale. Estaba todo así sangrando, todo así. Y Lalo me decía, no, que salga. Y yo le decía, pero ¿cómo va a salir? Acaba de entrar, boludo, que entre el médico. Y Joaco decía, ya fue, amigo, ya fue, no sé qué. Estaba todo con la boca sangrando, Lalo dijo que siga, porque íbamos ganando. Pensó que estábamos haciendo tiempo, no sé qué pensó Lalo, la verdad. Pero, amigo, si tiene toda la boca sangrando, tiene 15 años, no podés, amigo. Y bueno, para el tiempo, boludo, qué sé yo. No tendría que jugar, boludo. No me enteré, boludo. Y nada, y a la siguiente jugada le dije... O sea, siguió jugando y yo lo fui a buscar y le dije, amigo, salí, que te vea el médico, te limpie y volvés a entrar. Bueno, eso es bien. Sí, boludo, ¿cómo que no? ¿Lo limpió? ¿Cómo no va a poder, amigo? ¿Todo sangrando? Anda. Mirá
no me gusta de Frauco, es muy canchero, boludo. O sea, estos pibes eran muy boludos, no le iba a hacer nada. Pero si lo hace con un equipo en serio, con Chavi. Son nuevos, pero son medio sub-18, Chile. Contale lo que hiciste. Saqué como por atrás de la espalda. Estaba en pedo y estaba y tiré 2 jueguitos y la revolví. ¡Vuelta! No, hice 2 porque en el tercero dije, si le erro quedo como un boludo. Dije. Igual le fiamos un baile, boludo. Sí. Igual creo que metieron una vez y un gol, igual que todos los partidos. La efectividad del arquero es nula, pero... Saqué 2. Entra el mismo pelotazo, amigo, tipo, entre el central y el 4, entra siempre un tipo solo, sea quien sea el central, sea quien sea el 4. ¿Y quién estaba el 4? ¿Tizi? No. Dale. No, jugó de 4, primer tiempo. Pero el gol fue en el Pero segundo. estaba Uri, no, pero no por el gol, pero hubo, tipo, entra ese pelotazo, toca al medio, vuelve a tocar y el chabón se lo agarra abajo del arco, tipo, acá la mandó por arriba. A mí Frau me gusta. A mí me gusta. Y Toto me gusta. Siento que pero Toto lo que tiene es que estar en una posición jodida para la edad, ¿no? Sí. Sí, pero Toto juega Igual, dale, arriba, dale. Igual para mí en el gol se equivoca. Resuelve bien. Para mí en el gol se equivoca Toto. No me lo acuerdo. Porque viene la pelota y él en vez de bajar la que estaba solo quiere cabecear. Entonces cabecea y la agarra el de ellos. Agarra el de ellos, patea y lo mete el gol. No me acuerdo, pero yo hubo un par de veces que pensé que se le iba a complicar corte Uri, ¿viste? Cuando le viene. Sí, no, es más habilidoso. Vos pensás, sí, bueno, pero viste que vos cuando le viene a Uri así de aire, decís, no sabés si le erra o no le erra. Y lo vi con esos ojos y el chabón la bajó re bien, ¿viste? Todo. Y es más, en una se le fue larga y pasó y se lo limpió a uno, ¿viste? El chabón sabe. Y Frado me hace acordar mucho a Santi. No, para mí la que No, amigo, para mí. Pero para mí, por cómo se mueve en la cancha, amigo, me hace acordar. Siento que Frado es como más habilidoso, capaz. Mucho más habilidoso. Frado es más... Marco. Eso. El chabón te tira una cosa que te deja como un pelotudo, boludo. Igual lo ve y tiene 12 años, igual, sí. pagando como un tarado. Igual le falta entender a qué juega el equipo. Y le falta soltarse también, boludo. Sí. Y le falta físico también, porque igual, viste que le ponen cuerpo y lo tiran a la mierda. Sí. Igual que a Juaco, la normal. Pero para mí los partidos de 20 no pasan con los 4. Eso te iba a decir. No, ya pueden faltar gente. Para mí la última opción es Y también tiene que ser el más chiquito de todos físicamente. Sí. Tiene una desventaja terrible. No, yo pensé que Zaparri nunca. No pagan en su equipo, no pagan en nuestro. Pero cuando crezcan un poco más, habíamos tenido equipo por fin. Aparte yo los escuchaba, estaba afuera. Sí, pasados extras, no sé qué mierda. ¡Vamos a marcarnos un poco, viejo! ¡Dale! ¡Estamos preparados! Yo siempre estaba repetido, contaba todas las jugadas, ¿viste? Yo me reí. No le dije nada, igual por favor, encima le empezaron a tirar flores así que estaba la novia al lado, le dio a ver con todo. Igual, más allá de que eran malos, jugamos bien nosotros. Sí. Jugamos bien la pelota, jugamos sólidos, que la defensa bastante. Yo no sé si jugamos así porque eran malos o porque estábamos bien. Para mí un poco de todo, porque jugamos todo bastante suelto. Sí. Y igual Hipo metió un gol de otra parte. Encima Rose en la ICB, haces un gol, acordate, agarra Hipo. Sí, ahí te pasa. Pues próxima cambio. ¡Lucho! ¡Ahora la espalda, pelado! Tranquilo, Juani, tranquilo. Bien, Pachi. Tranquilo.
¡Vamos, viejo! Viejo, dale! ¡Estamos parados! Fueron los penales, ¿eh? ¿Cuánto va este? Buen 3-1. cambio. Marto, Juani. Ese de ir 1-0, ¿no? Escuché un solo grito. Doble 9, Gastón, Mati. ¿Qué fantasy? Si no existe fantasy. Sí, sí. Sí, no, 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 era... ¿Cómo es leche, tío? Leicester y Rivera. ¿Cómo que no existe, boludo? no existe el arquero, no está jugando. Perdieron ayer lo de Fantasy. Me quedó una de volea como todos los partidos, tiré el corner. Me pusieron una patada en la rodilla. Hoy o ayer. Uy, boludo, me iba mano a mano, el chon me quedó una patada acá en la rodilla, boludo. Y me tiré retardo. Sí. Ahí va. A mí ayer me daba mucha Dale, paja, Gasti, boludo. espera. Cuando no me llegaron una sola vez. Por una parte me daba paja y por otra parte agradecí porque cada vez que me tiraba me daba vuelta el esófago y el cerebro. Alto quebrado, boludo. Ni que hubiera tomado tal. Pero vos sabés cómo me pega a mí eso, boludo. Quedo... Encima jugaste re tarde, hijo de puta. ¿Qué te A las 10 de la noche, boludo. Un tiempo de recuperación pero terrible. Tome la cantidad que tome me dura un día y medio. Un día y medio. Se hizo pedo entonces, boludo. Claro, ahora te voy a estar trabajando. ¿Eh? El señor está bajando. No, hoy me levanté con una silla. No hay nada lindo. ¿Qué sos, centurión? ¿Qué dijo? No hay nada más lindo que tomar, dijo. Güey, alto borracho. No, a mí me encanta, boludo. Nos juntamos a jugar un fútbol 5. Yo no me doy cuenta ahora, esto es último tiempo. Estábamos jugando un fútbol 5 y en el medio del partido yo estaba diciendo, la birra que me voy a tomar después. No, ese es re de borracho. Yo cada vez quiero tomar menos. Aparte de birra, boludo, sos en fisura, boludo. No, está. Igual sí, porque la birra que compra este pelotudo. Sí, no puede comprar Quilmes. Un cáncer. Pero era Quilmes, Budweiser o Andes. Una Andes que era medio fea. Y, bueno, a mí la Budweiser. Prefería la Andes, me parece. Yo prefiero cualquiera menos que la Quilmes, boludo. Este es capaz de traerte una Palermo, boludo. La Palermo. Bueno, igual la Quilmes era la más barata. Sí. Tenía promo. Sí, hijo de puta, comprate las Quilmes y te las tomaste vos. Pero vos te comí. El precio sería 8 lucas, boludo. ¿Cómo va a ser 8 lucas? Vale 2 lucas lo tuyo, pensé. ¿Cuánto pagamos? 15 y 6 estaban las botellas. Sí, pero los 24 los rompen. Ustedes tienen que ir a la distribuidora, boludo. A mí me eran las 2 de la mañana. Sabía el comportón. Era las 2 de la mañana, no había nada. Estaba el 24 que te rompe. Sí, tipo, es que por eso por eso te cogen, boludo, porque es lo único abierto. Yo creo que voy a ir arrancando, amigo. Voy a preguntar con... Marce, ¿cuánto va eso? No, no me voy a quedar a atacar que también. ¿Por qué? Y porque si hay penal lo quiero ver. ¿Y te va a perder el último? ¿Te quedaste para el último? Soltá, me quiero a mi casa. No sos amante del fútbol. ¿No? ¿Sí ahí? Sí. Mañana madrugo. Si quiera que ahora mi bidón... Igual es un Por amor al fútbol. Si estás al pedo, ¿no? Solo laburo. Pero si estás al pedo, ¿qué vas a hacer? Perfecta en mi casa. Obvio. Yo también. Yo también. Claro, ellos vinieron a ver el piso. Claro, yo vine a jugar y me quedé, dije. Yo no vos entiendo porque está de pasada. a los pibes de Carnal son los que se quedan todo el tiempo. Sí, pero bueno, tienen 1000 equipos, boludo. Está bien, yo los banco hasta un punto. Banco que se queden todos los partidos después ahí escabeando, todo. Recién estaban ahí en las chatas, boludo, parece que te flashaban Punta del Este, boludo.
Pero el tema es que se quedan toda la jornada, boludo. Juegan a las 3 de la tarde y se van a las 8. Tanta gana. Sí. Nosotros jugamos y ya, como te das cuenta, se fueron la mitad del equipo. Aparte están más tiempo que nosotros, laburamos acá. Cuando descubran que a Yo nosotros cuando pagan para hacer llegué, fútbol. creo que había un par de jornal ahí dando vueltas. Aparte, sistemáticamente todos los fines de semana. Igual los bancos, porque tipo, el sábado se lo gastan en eso. En vez de juntarse, en vez de juntarse en una casa, se juntan a hablar así arriba de la camioneta y están tomando algo y viendo fútbol. Último minuto, dale, me da todo, dale. Atento al full, pues, Vení, gordo. Vale, anda. Anda, vete así. Hay que practicarlo, Joao, eso, porque no puede ser que no se meta nadie. Dale. ¡A vuelta, Sebi, dale! Bien, gordo. Bien igual. ¡Subilo! Dale. Sandy, vení. Llega, vení. Está bien igual. María. Ay, menos mal que se me bajó de la juega. A vos. Sí, a mí. Mucha tuya. Yo me había ilusionado. Porque había uno solo, entonces Sí. encima, boludo, una verga. Sí. Siempre son malísimos. Sí, los deseo. Siempre el último partido, boludo. Claro, tenés que esperar 4 minutos.